la segunda clase de este curso de aparato o sistema respiratorio. ¿Ok? Ya en la clase anterior han revisado lo referente a fosas nasales, ¿verdad? Bien, continuando con el aparato respiratorio, vamos a ver ahora lo referente a faringe, primero faringe y luego laringe, ¿ya? Faringe es bastante sencillo, nada más, miren, recordemos algunos tópicos esenciales. Faringe, ¿verdad? Muy bien, entonces, la faringe, ¿cuál es? La faringe es esta región que ven acá. A ver, ¿dónde está el dedito? Ahí está. Casi no lo... Ahí está, ¿ven? Ahí está la faringe, ¿ven? Esta es la faringe, ¿correcto? Es un órgano tubular, es un conducto. Es un conducto que se inicia debajo de la base del cráneo. El techo de la faringe lo forma este hueso, el cuerpo del esfenoides. El esfenoides viene a formar el techo de la faringe, ¿correcto? Y la faringe es un conducto que se extiende por detrás de las fosas nasales, por detrás de la boca y por detrás de la laringe. La faringe va a terminar finalmente continuándose con el esófago, ¿correcto? Se va a continuar con el esófago a nivel de la sexta vértebra cervical. A nivel de esta vértebra termina la faringe y comienza el esófago. Pero también por delante, a este nivel también termina la laringe y comienza la tráquea. ¿Ok? Entonces, esa sexta vértebra cervical es bastante conocida, bastante importante o referente, digamos, porque a nivel de C6 termina faringe, comienza esófago, termina laringe y comienza tráquea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces la faringe es un órgano bastante largo que ocupa parte de la cabeza y parte del cuello. ¿Ok? Muy bien, sus límites, arriba ya lo he dicho, el límite superior es el cuerpo del esfenoides, abajo su límite va a ser el inicio del esófago. Como ustedes ya saben, el esófago comienza en un músculo, el esfínter esofágico superior, que es un músculo, que se llama el músculo cricofaringeo, ¿verdad? Que se localiza a nivel de C6. La entrada del esófago, ahí está el músculo cricofaringeo que forma el esfínter esofágico superior, marca el fin de la faringe y el inicio del esófago. ¿Ok? Por detrás de la faringe tenemos estructuras óseas, tenemos huesos. Aquí arriba vemos la porción basilar del hueso occipital y vemos las 6 primeras vértebras cervicales. Como sabes, a la perfección, la primera vértebra cervical, el atlas, no tiene cuerpo. Lo que vas a ver aquí es el arco anterior del atlas, ¿correcto? Y por debajo sí vas a ver el cuerpo de la vértebra C2, o sea, del axis, el cuerpo de C3, el cuerpo de C4, el cuerpo de C5 e inclusive el cuerpo de C6. Hasta ahí todos esos elementos forman la pared posterior de la faringe. ¿Estamos claros? Muy bien. Una pregunta por curiosidad. Este es el arco anterior del atlas, ¿verdad? Este es el cuerpo del axis. ¿Qué es esta estructura que se levanta por detrás del cuerpo del arco anterior del atlas? ¿Se acuerdan? Encima del cuerpo del axis había una elevación, ¿verdad? La apófisis o el proceso odontoides, ¿verdad? La apófisis, el proceso odontoides, esta estructura va a formar el eje para que el atlas pueda girar y la cabeza pueda girar hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por delante de la faringe tenemos pues la vista posterior, vamos a decirlo así, la vista posterior de las fosas nasales, de la boca y de la laringe. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí está, esta es la vista posterior, esta es una vista desde atrás, de las fosas nasales, de la cavidad bucal y de la laringe. Cuando vemos las fosas nasales por detrás, vemos estas dos aberturas, ¿no? ¿Cómo se llaman estas dos aberturas posteriores de las fosas nasales? Coanas. Perfecto, coanas. Entre las dos coanas ves aquí el tabique nasal. Estamos viendo el borde posterior del tabique o septum nasal. ¿Estamos claros? El cual está formado, es el tercio posterior del tabique. ¿Qué hueso lo forma? El vomer. ¿Ok? Entonces estamos viendo aquí al hueso vomer
revestido, cubierto por mucosa. Y a través de las coanas vemos aquí la cola de los cornetes. El primer cornete, el inferior, y el segundo cornete, el cornete medio. Vemos la cola de los cornetes desde atrás. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bajamos. ¿Qué vemos aquí? Este es el paladar blando, el velo del paladar. En su borde inferior, en el centro, tiene la úvula, la campanilla. Bajamos. Esta abertura es la abertura posterior de la boca. Se llama el istmo de las fauces. Acá está escrito. El istmo de las fauces, la abertura posterior de la boca que comunica con la faringe. Y ya por debajo, miren, aquí hay un borde. A través del istmo de las fauces se ve la lengua. Este es el tercio posterior. El tercio posterior, la porción fija de la lengua. El tercio, la raíz de la lengua o base de la lengua. Su tercio posterior. Detrás de la lengua se levanta este borde. ¿Este borde qué cartílago lo forma? Esto es la epiglotis. La epiglotis. El primer cartílago de la laringe. ¿Ok? La epiglotis, que se encuentra detrás de la raíz de la lengua. ¿Ok? La epiglotis. Y precisamente cuando ya pasamos acá, todo esto es laringe. Vemos la laringe desde atrás. La laringe ofrece una abertura, un orificio, una entrada. La entrada a la laringe se llama aditus. Aditus de la laringe. El aditus. Aditus en latín significa entrada. ¿Ok? Sin embargo, la parte inferior está cerrada. Esta es la cara posterior de la laringe. Y ahí finalmente termina, junto con laringe, termina faringe. El borde inferior de la laringe coincide con el borde inferior de la faringe, ¿no? Y debajo de faringe ya está el esófago. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Entonces, como la faringe se localiza detrás de las fosas nasales, detrás de la boca y detrás de la laringe, por esa razón la hemos dividido en tres porciones: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Estamos claros? A la nasofaringe también se le conoce como rinofaringe, o también este término se usa más en el campo clínico. En la actividad médica no decimos mucho nasofaringe, eso está bien en anatomía, pero en el campo clínico, en la actividad médica, nosotros le decimos más el cavum faringe. ¿Ya? Los pediatras, cuando quieren hacer radiografía para ver adenoides o quieren tener un paciente con un trauma de la cabeza, dicen cavum faringeo. Cavum faringeo es la nasofaringe o rinofaringe. ¿Ok? Luego tenemos la orofaringe o buco, de bucal, de boca. No vas a poner boco con BV, es con B grande, bucofaringe. ¿Ok? Y laringofaringe o hipofaringe. ¿Ok? Está detrás de las tres regiones. Muy bien, ahí está la naso, la oro y la laringofaringe. Muy bien, la faringe está también formada por músculos, a los cuales yo los agrupo en dos grupos: los músculos elevadores de las paredes de la faringe y los músculos constrictores. Tres de cada uno, tres pares de cada uno. Los elevadores, ¿cuáles son? El estilofaringio, el salpingofaringio y el palatofaringio. ¿Ok? El primero, estilofaringio, se llama así porque viene del proceso estiloides, del hueso temporal, estilofaringio. El salpingofaringio viene de la porción cartilaginosa de la trompa auditiva, de la trompa de Eustaquio, pues se llama salpingo en salping, en griego es trompa, salpingofaringio. Y el palatofaringio lo vimos en mi clase de boca, en el curso de digestivo, ¿se acuerdan? Por ahí debe tener la clase en algún lado. Es un músculo integrante del paladar blando, el palatofaringio. ¿Ok? Estos son elevadores, levantan las paredes de la faringe. Y por otro lado tenemos los constrictores superiores de la faringe, constrictores medios y constrictores inferiores. ¿Estamos de acuerdo? Todos estos músculos, todos están inervados por el vago, por el 10º nervio craneal, pero siempre hay un diferente, ¿no? Siempre hay un excepto en todo grupo. ¿Cuál es el diferente acá? ¿Cuál es el excepto acá? El estilofaringio. El primero de la lista, el estilofaringio, está inervado por el noveno, por el glosofaringio. Y esa es la razón por la cual, cuando en neurología tú evalúes pacientes y quieres evaluar pares craneales, lo primero que le pides al paciente es: señor, abra la boca
abre la boca, tome aire, y cuando toma aire tú vas a ver cómo la pared posterior, el fondo de la garganta, la pared posterior de la faringe se levanta. Cuando el paciente tiene lesión del noveno nervio craneal, del glosofaringio, vas a ver que la mitad está caída, la mitad de la pared de la faringe está caída. Eso los neurólogos conocen como el signo de la cortina de Bernet, en semiología neurológica. Caída de la pared posterior de la faringe es para nosotros compromiso del noveno nervio craneal. ¿Estamos de acuerdo? Porque ese es el músculo quinero. No te olvides, es sumamente sencillo. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ahí están los músculos, ¿ven? El constrictor superior de la... Ese es el estilo faringio, nuevamente. Ese es el que tiene por el noveno, ¿no? El constrictor superior, ahí está el constrictor. El constrictor superior no se inserta directamente arriba en la base del cráneo. Hay una membranita, la membrana faringo-basilar. No se compliquen la vida con eso. El constrictor superior se inserta por delante, mira. El constrictor superior se inserta por delante en el proceso pterigoides, en la apófisis pterigoides del esfenoides. Y en este ligamento, que es un rafe. Un rafe es como un cierre, salud. El rafe pterigomandibular, así se llama. Por acá debe estar. Pterigomandibular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, el rafe pterigomandibular. Ahí se inserta el constrictor superior. El constrictor medio se inserta por delante en el hueso yoides, en el yoides. Y finalmente el constrictor inferior se inserta por delante en la laringe, en dos cartílagos de la laringe, igual, en el cartílago tiroides y en el cricoides. ¿Ok? ¿Cuál de los constrictores faringios se inserta en laringe? El constrictor inferior. ¿Estamos de acuerdo? Tanto en cartílago tiroides como cricoides. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, viendo por regiones, tenemos primero la nasofaringe, que ya sabes, también se llama rinofaringe o cabonfaringe. Su límite superior es el cuerpo del esfenoides. Ya sabes tú que el cuerpo del esfenoides es hueco, tiene una cavidad en su interior. Ese es el seno esfenoidal, que es uno de los senos paranasales y el único que desemboca en el receso suprameatal, en el receso esfenoidal. Eso ya lo saben de fosas nasales. Él forma el techo de la nasofaringe. El límite inferior del piso, el paladar largo, el velo del paladar. El límite anterior es la coana. La coana está justo detrás de la cola de los cornetes inferior y medio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y el límite posterior, la apófisis basilar del occipital y el arco anterior del atlas. Esos son los límites de la nasa, del cabum faringeo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué vamos a ver en el cabum faringeo? Vamos a observar en primer lugar este huequito, ¿no? Ese es el famoso orificio tubario. ¿Y qué cosa es eso? El orificio faringio de la trompa auditiva, ¿no? De la trompa de Eustaquio, vamos a poner Falopa. Trompa de Eustaquio, ¿estamos de acuerdo? La trompa auditiva. Por eso también se le llama la trompa faringotimpánica, porque une la nasofaringe con la cavidad timpánica. La cavidad timpánica es el oído medio, ¿verdad? Yo te he oído, por lo tanto sabes oído. ¿Con qué pared del oído medio comunica? Con la pared anterior, con la pared anterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la trompa auditiva, la trompa faringotimpánica o de Eustaquio desemboca acá. Su orificio faringio está en la pared lateral del cabum y su orificio timpánico está en la pared anterior del oído medio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y para qué servía la trompa? ¿Para qué tenemos las trompas de Eustaquio? Así es, equilibra, comunica el oído medio, la cavidad timpánica con el exterior, a través de las fosas nasales y faringe, equilibrando las presiones. Eso ya lo vimos en oído, ¿verdad? Muy bien. Y esta trompita, este orificio tiene un relieve. Este relieve con forma de una U, al revés, ¿eh? Con forma de una herradura. La parte superior, esto se llama el rodete tubárico. Rodete tubárico, o también llamado clásicamente el tonus tubárico, que es una elevación formada por la porción cartilaginosa de la trompa. Eso levanta la mucosa y forma ese rodete, el tonus tubárico, o rodete tubárico. Y tiene dos prolongaciones hacia abajo. La primera, la más anterior, va del rodete tubárico al paladar blando. Por eso le pusimos el nombre del pliegue o repliegue salpingo-palatino. Salping viene de trompa, de la trompa al paladar.
de la trompa al paladar blando, salpingo palatino. ¿Estamos de acuerdo? Este repliegue, ¿correcto?, contiene en su interior, en la práctica tienes que abrirlo, tienes que cortar este pliegue y vas a ver que en su interior hay un músculo. ¿Qué músculo contiene el repliegue salpingo palatino? Al músculo elevador del velo del paladar. Elevador del velo del paladar. El que antiguamente nuestros maestros decían el periestafilino interno. Nosotros le decimos elevador del velo del paladar. Ese músculo también lo vimos en mi clase de boca, está en el paladar blando. ¿Y está inervado por quién? Por el vago, por el décimo nervio. ¿Estamos de acuerdo? Elevador del velo del paladar. ¿Cómo hago para encontrar el músculo elevador del velo del paladar? Simplemente abro la mucosa del repliegue salpingo palatino. ¿Estamos claros? Por esa razón también a este repliegue algunos le llaman el torus elevatorius. El torus elevatorius. El torus tubario es el rodete acá arriba. Y el torus elevatorius es esta porción del repliegue salpingo palatino. ¿Ok? Porque contiene el músculo elevador del velo del paladar. Y detrás otro repliegue, salpingo faringe. Salpingo faringe, de la trompa a la faringe. Este contiene el músculo salpingo faringe. Este músculo lo he presentado hace un ratito. Es el segundo músculo de los elevadores de faringe, ¿se acuerdan? Hablé de elevadores y constrictores. Si retrocedes en las diapositivas que tú tienes ahí, ves ahí las Sagradas Escrituras, vas a darte cuenta que el segundo músculo que presenté en los elevadores es el salpingo faringe. ¿Estamos de acuerdo? Es este el que forma este relieve. Si tú cortas en la mucosa acá, vas a encontrar el músculo salpingo faríngeo, también inervado por el vago. También inervado por el vago. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, nada más. Eso es entonces, y detrás de este repliegue hay una fosita que se llama el receso faríngeo, clásicamente llamada la fosa o la fosita Rosenmüller, donde suele haber tejido linfático. ¿Ok? Ahí está, justo lo que he dicho, ¿ven? Ahí está la porción cartilaginosa de la trompa, ¿ven? Que forma el rodete tubárico, y ahí están los músculos. El elevador del velo del paladar, inervado por el vago, ¿no? Ya ni me pregunten qué función tiene, ¿no? ¿Por qué se llama elevador del velo del paladar? Ya, obvio. Y el otro salpingo faríngeo, este sí, ¿cuál es su función? Es elevador de faringe, elevador de la pared faríngea. Y ambos están inervados por el vago. ¿Ok? Bien. También en la nasofaringe vamos a encontrar tejido linfático asociado a mucosas. Es lo que clásicamente los inmunólogos llaman como el MAT, ¿no? MAT, tejido linfoide asociado a mucosas, que aquí forman las tonsilas o las amígdalas. Tonsilas o amígdalas de la nasofaringe. Estas tonsilas no las podemos ver a través de la boca, porque están arriba, detrás de las fosas nasales. En el techo de la nasofaringe están estas tonsilas, estas amígdalas, las amígdalas faringias, tonsilas faringias o de Luschka. Y en la fosita Rosenmüller y sobre el rodete están aquí las tonsilas tubáricas o amígdalas tubáricas de Herlach. ¿Estamos de acuerdo? O sea que en la nasofaringe tenemos dos grupos de amígdalas, las faringias de Luschka en el techo y las tubáricas o de Herlach sobre el rodete y en la fosa de Rosenmüller. ¿Ok? Esto es tejido linfático. ¿Ok? Muy bien. La orofaringe es más sencilla. La orofaringe, su límite superior será el paladar blando, el velo del paladar. Su límite inferior viene a ser el tercio posterior de la lengua, y una línea que va del borde superior de la epiglotis hacia atrás. ¿Ok? Es el límite inferior de la orofaringe. Su límite anterior está dado por el istmo de las fauces, la abertura posterior de la boca, y su límite posterior por el cuerpo de las vértebras C2 y C3. ¿Estamos de acuerdo? C2 y C3. Perfecto. ¿Qué vamos a ver en la orofaringe? En la orofaringe, si ustedes ven acá el paladar blando, en la práctica levantan el paladar blando y vas a ver que el paladar blando hacia los lados se forman dos pliegues. Como los dos se originan en el paladar blando, se les llaman los pilares del velo del paladar. Los pilares, dos derechos, dos izquierdos. Los pilares, el pilar anterior del velo del paladar y el pilar posterior del velo del paladar. O también llamado el pilar anterior, también se llama el pilar palatogloso. Palatogloso, ¿por qué? Porque va del paladar a la lengua. Gloso es lengua.
palato gloso, y el posterior, palato faríngeo. Palato faríngeo. Pilar anterior del velo del paladar o pilar palato gloso. Pilar posterior del velo del paladar o pilar palato faríngeo. Y estos pilares contienen músculos que se llaman exactamente igual que los pilares. ¿Cómo se llama el músculo contenido en el pilar palato gloso? Músculo palato gloso. ¿Cómo se llama el músculo contenido en el pilar palato faríngeo? Músculo palato faríngeo. Y también están inervados por el vago. ¿Estamos de acuerdo? Súper sencillo. También están inervados por el vago. ¿Ok? Entonces mira los pilares acá. El único que cambia es el salpingo palatino. No tiene un músculo ninguno. Los demás sí se llaman iguales. ¿Estamos de acuerdo? Facilito. Y entre los dos pilares, palato gloso y palato faríngeo, se encuentra esta fosa, la fosa tonsilar. La fosa tonsilar o fosa amigdalina, donde vamos a encontrar la amígdala más grande que tenemos y la que se ve cuando uno saca la lengua, la amígdala que se ve en la garganta. Esos son las amígdalas o las tonsilas palatinas. Así se llaman porque está entre los pilares del velo del paladar. Por eso se le llaman las amígdalas palatinas. Las amígdalas que uno ve cuando un niño saca la lengua, pues son las amígdalas palatinas. ¿Estamos de acuerdo? O tonsilas palatinas, que se localizan entre los dos pilares. ¿Ok? Y sobre el tercio posterior de la lengua, sobre la misma lengua, sobre el tercio posterior de la lengua, vamos a encontrar amígdalas o tonsilas linguales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí está, esta es una vista desde arriba. Ahí vemos el pilar anterior, ¿ven? Palato gloso, contiene al músculo palato gloso, ¿ok? Aquí está, este es el pilar y este es el músculo palato gloso, ¿correcto? Acá tenemos al pilar posterior, el palato faríngeo, y contiene al músculo palato faríngeo. Ambos inervados por vago, ¿correcto? Y entre los dos pilares la fosa tonsilar, donde se encuentran las tonsilas palatinas. Y sobre el tercio posterior de la lengua ves como unos grumos. Estos son las tonsilas linguales, tejido linfático en el tercio posterior de la lengua. ¿Ok? Tonsilas linguales. Muy bien, perfecto. Ya está, por lo que dije, ahí está. Ah, ya, y en el fondo de la fosa tonsilar, lo que tienes que hacer entre los dos pilares es quitar la mucosa de la fosa tonsilar, porque es muy probable que los calambres tengan amígdalas. Las amígdalas se atrofian con la edad, se van atrofiando, se van perdiendo. ¿Estamos de acuerdo? O muchos de ellos de repente les sacaron las amígdalas. Entonces tú encuentras la fosa tonsilar vacía. ¿Qué haces? Quita la mucosa de la fosa tonsilar y en el fondo te vas a encontrar este nervio. Ese es el glosofaríngeo, el noveno nervio, el glosofaríngeo, su rama faríngea. La rama faríngea del glosofaríngeo, que es la que va a inervar a la amígdala palatina. Por eso el otorrinolaringólogo, el cirujano otorrinolaringólogo, es una especialidad quirúrgica, ellos por ejemplo cuando hacen tonsilectomía palatina, es decir, la extirpación de las amígdalas, lo que la gente conoce como extirpación de las amígdalas, quirúrgicamente se llama tonsilectomía palatina. ¿Estamos de acuerdo? Extirpación de las amígdalas. Siempre deben tener cuidado con este nervio. Noveno nervio craneal, rama faríngea del noveno nervio craneal, porque este está inervando también el tercio posterior de la lengua. Esta ramita es responsable no solamente de inervar a la amígdala palatina, sino también da sensibilidad a la orofaringe. ¿Me dejo entender? Sensibilidad, por ejemplo, para el reflejo nauseoso, para la arcada nauseosa. Si tú te metes el cepillo de dientes, metes detrás de la lengua, toda la arcada nauseosa, ¿me dejo entender? Entonces, esa sensibilidad es responsable de esta rama. Y aparte, tú sabes perfectamente por mi clase de boca que inerva el tercio posterior de la lengua, recogiendo sensibilidad y qué más, sensorialidad gustativa. Sabes perfectamente qué sabor se recoge en el tercio posterior de la lengua. Ya ven que sí sabe. Mis clases quedan para toda la vida, no cabe duda en eso. Muy bien, entonces, eso es fundamental, no se olviden, ¿ya? Ahí está pues, los músculos, ya les conté eso, y el nervio, no te olvides. Por lo tanto, si a un paciente le realizan una tonsilectomía palatina bilateral y como secuela, lamentablemente el paciente queda con dificultad o alteración para la percepción del sabor amargo, alteración en el reflejo nauseoso, ¿me dejo entender? Y falta de sensibilidad de la orofaringe. Pregunta, ¿qué nervio se ha lesionado? Pregunta de colegio, ¿qué nervio se ha lesionado?
la rama faríngea del glosofaríngeo. Esta ramita que estoy mencionando. Ahí está. ¿Estamos claros? ¿Se entiende? No te olvides, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Sumamente fácil. Muy bien. Y ahí está pues la famosa amígdala. La amígdala palatina tiene varias fuentes de irrigación, pero como se dan cuenta, todas las arterias que irrigan la amígdala palatina provienen directa o indirectamente ¿de quién? ¿Quién es la mamá de todas esas arterias? La carótida externa, ¿ven? La carótida externa. ¿Cuál es la principal fuente de irrigación de la amígdala palatina? La arteria facial. La arteria facial. De la arteria facial sale una rama tonsilar y sale una rama que acá el autor no ha graficado, le faltó graficar, es la rama palatina ascendente. ¿Ya? Entonces siempre pregunta clásica, ¿cuál es la principal fuente de irrigación de la amígdala palatina? La arteria facial. Por eso cuando un cirujano saca amígdala y de pronto se viene una hemorragia incontrolable, a veces el cirujano tiene que abrir acá debajo de la mandíbula y ligar la arteria facial para poder detener el sangrado de la amígdala. Porque la principal fuente, el mayor flujo sanguíneo hacia la amígdala viene de la arteria facial. Por dos ramas. La primera de la lista es la más importante, la rama tonsilar y la rama palatina ascendente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es la más importante. Luego viene ya en orden la rama tonsilar de la faringe ascendente, correcto. Las ramas de la lingual, correcto. La palatina menor, muy bien, palatina menor que viene de la palatina descendente y esta viene de maxilar. Pero todas al fin de cuentas de carótida externa. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, perfecto. Bien, y detrás de la lengua vemos nosotros aquí que está la epiglotis. La lengua está unida a la epiglotis por tres pliegues, los pliegues glosoepiglóticos, que son tres, uno medio y dos laterales, entre los cuales se forman las valléculas. Valléculas, ¿ok? Están en la cara anterior de la epiglotis. Muy bien. Y finalmente entonces, para redondear, naso y orofaringe, se han dado cuenta que tanto en naso y orofaringe hay amígdalas, ¿verdad? Hay tejido linfático. En nasofaringe, las amígdalas faringeas de Luschka en el techo y tubáricas de Herrach detrás del roete tubárico. Y en orofaringe, las palatinas, que se encuentran entre los dos pilares del velo del paladar y las linguales en el tercio posterior de la lengua. ¿Por qué razón existe tejido linfático prominente en la naso y en la orofaringe? ¿Por qué motivo? Pues porque la naso y orofaringe están expuestas al medio ambiente. ¿Me dejo entender? Lo que inspiras no está en el aire, no está puro. Entra un montón de gérmenes, contaminación, ¿me dejo entender? Lo que ingieres por la boca, lo que ingieres tampoco la comida, no es estéril totalmente. Más o menos comes en la tía veneno en la carretilla de la esquina, peor aún. ¿Estamos de acuerdo? Estéril no está. Entonces, tenemos una barrera ahí de inmunidad celular, que es el tejido linfático asociado a cosas. Y ese conjunto de amígdalas de la naso y la orofaringe forman lo que clásicamente se llama el anillo linfático de la faringe o círculo tonsilar de Waldeyer. ¿Ok? El círculo tonsilar de Waldeyer, aquí lo vemos, está formado por las amígdalas que están en la naso-orofaringe, pero también por tejido linfático en los bordes de las coanas, en la cola de los cornetes y en los bordes del istmo de las fauces. ¿Me dejo entender? E inclusive en la pared posterior de la faringe. ¿Ok? ¿Qué ven ahí? En la garganta de un niño. ¿Me dejo entender? Un niñito en la cual se ve la orofaringe congestionada, ¿ven? Roja. Todo el tejido linfático está congestionado, rojo. Aquí vemos una amígdala palatina y mira esta, ¿no? ¿Están iguales? No, ¿verdad? Hay una hiperplasia, un crecimiento de amígdalas palatinas a predominio del lado izquierdo. Esta es la amígdala palatina, ¿por qué? Porque acá están los dos pilares. Este es el pilar palatogloso, el anterior, y este es el pilar palatofaríngeo, el posterior, ¿ven? Los pilares, palatogloso, palatofaríngeo, que lucen eritematosos. Ok, esos términos todavía los van a aprender más adelante. Están rojos, están inflamados. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la úvula, ¿ven? La pared posterior de la faringe también se inflama. Esta es una faringoamigdalitis viral. Viral. Y eso quiero que sepan siempre, más del 70% de los casos. Ahora miren, ya está cambiando el clima, ya las noches están siendo más frías.
Y empiezan los niñitos a toser en esta temporada. En esta temporada empiezan los niños a toser, a secretarse un poquito, a estornudar. Y muchos de estos niñitos, conforme el clima se vaya enfriando más, van a comenzar con procesos faringoamigdalitis. Es clásico en Lima, ¿correcto? Entonces, el 70% de la faringoamigdalitis es viral, por lo tanto no requieren antibióticos. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente hidratación, que no tome bebidas muy frías, ¿correcto? Que no haga cambio de temperatura y siempre se va a recuperar solito en 5 o 6 meses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué virus están más frecuentemente asociados acá? Pues en la cabeza es el rinovirus, adenovirus. Ustedes ya llevaron microbiología, ¿no? Ustedes llevaron todo bien, pues hacen intercambio. Entonces, rinovirus, ¿verdad? Adenovirus, virus incisional respiratorio, los virus más comunes que hay en el ambiente. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué caracteriza una faringitis? Mira, las amígdalas están inflamadas, pero no hay muchos puntos de pus. En cambio, miren esta. Esa es una bacteriana, que es menos del 30% de los casos. En estos casos, los niños vas a ver que la fiebre es más sostenida. En una viral también suelen hacer fiebre, pero en una bacteriana hacen fiebre más alta y más sostenida. Y ves la garganta y ves puntos de pus bien marcados, las amígdalas grandes. El niño generalmente se queja de que no quiere comer, no quiere tomar sus alimentos porque le duele la garganta al ningún tiempo. Entonces, y fiebre, abre la boca, ¿no? Vas a ver ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el germen más asociado a faringoamigdalitis bacteriana? La típica de NAM. ¿Cuál es el bicho más asociado, más comúnmente que provoca faringoamigdalitis bacteriana? El Streptococcus pyogenes, ¿no? El Streptococcus del grupo A, ¿no? Si son Streptococcus, son gram positivos o gram negativos. Gram positivos, por lo tanto son susceptibles a qué. Ya llevaron fármacos, también me dicen. Beta-lactámicos, penicilina a la cabeza, ¿verdad? Muy bien, pero en fin, esa es otra historia que ya después veremos más adelante. Muy bien, entonces, ahí está. Miren, pero también así como se inflaman las amígdalas, hay niños que tienen rasgos genéticos, por ejemplo, hipereosinofilia, eosinófilos elevados, o tienen cantidades elevadas de inmunoglobulina E. Estoy hablando en términos inmunológicos. ¿Cómo se traduce eso al castellano? Niños alérgicos, atópicos. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Los niños alérgicos, atópicos, que estornudan por todo, que tienen su carita rojita, ¿me dejo entender? Y un buen día, la mamá te dice, doctor, vengo y lo traigo a consulta porque mi hijito no puede respirar por la nariz, no puede respirar bien. Creo que tiene la nariz tupida. Así te dice mamá. No puede respirar por la nariz. Y ha estado ya hace una semana con catarro, congestiones. Y lo ves al niñito, y el niñito está así, respirando por la con carita cansado. Parece que ya vio corriendo. ¿No vio corriendo? No, ayer. Entonces, ¿me dejo entender? Y le dice, papito, cierra la boca. Y no, es que no puedo respirar, te dice. Ah, ya. Si no puede respirar, ¿qué ocurre? Tiene las coanas tapadas. ¿Me dejo entender? Y esto es típico. ¿Ves? Aquí, ¿qué ha pasado? Es lo que se llama adenoides. Es una hiperplasia de las amígdalas faringeas, de Luschka. ¿Se acuerdan? Y también la de Henrich. Cuando crecen de tal tamaño que obstruyen la nasofaringe. ¿Me dejo entender? Entonces, si tú sospechas de adenoides, ¿cuál es el examen que solicitas? Usted pregunta en concurso también. ¿Qué examen solicitas para confirmar tu diagnóstico de adenoides? Radiografía de cámara faríngeo. Radiografía de cámara faríngeo. Cuando tú le envías al hospital de ellos y solicitas una radiografía de cámara faríngeo al radiólogo pediátrico, él ya sabe que está buscando adenoides. Estamos en mayo, junio, julio, época de frío, radiografía ya sabe que está buscando adenoides. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, así de claro. ¿Ya? ¿Qué examen solita? Radiografía de cámara faríngeo. Nunca te olvides. ¿Qué es el cámara faríngeo? La nasofaringe. Ya ves, ya te hubiera cambiado, ya eres otro. Muy bien. Y la laringofaringe, mucho más sencilla. La laringofaringe ya sabes dónde está. Pues su límite superior es la línea que va del epiglotis hacia atrás. Su límite inferior está en el inicio del esófago, el músculo cricofaringio. Su límite anterior es la laringe vista por atrás. Y su límite posterior, las vértebras C4, C5 y C6. Aquí vemos la laringe vista desde atrás. Y lo que vemos aquí es la entrada de la laringe. ¿Cómo se llama la entrada? Aditus. Aditus laringe. Y vemos aquí la pared posterior de la laringe. Lateralmente a los costados de la laringe, aquí en la faringe, en la laringofaringe, aquí vemos dos fosas. Laterales a la laringe, dos fositas, que se llaman los recesos o senos piriformes. Ahí es el aditus.
la laringe, y ahí están los recesos o senos piriformes, dentro de los cuales vamos a encontrar la famosa asa de Galeno. ¿Qué es el asa de Galeno? La unión, la anastomosis de dos nervios. Acá está la anastomosis de dos nervios. La rama interna del nervio laríngeo superior y la rama anterior del nervio laríngeo inferior o recurrente. ¿Ok? Rama interna del nervio laríngeo superior y rama anterior del nervio laríngeo inferior o recurrente. Segundo, ¿qué función tiene el asa? Asa de Galeno, asa con S de sensitiva. ¿Estamos de acuerdo? Sensibilidad de la mucosa de la laringofaringe. ¿Estamos claros? Muy bien, ahí está. Y vean ustedes, aquí está, miren, aquí está, este es el músculo constrictor inferior de la faringe, y aquí ya comienza el esófago. Este es el esfínter esofágico superior, el músculo cricofaringe. Entre los dos aquí hay una zona débil, hay un punto débil acá. Entre el constrictor inferior de la faringe y el músculo cricofaringeo hay un punto débil ahí, que se conoce como el triángulo faríngeo o triángulo de Killian. Ese punto es importante. Hay personas que tienen la mala, o son hiperkinéticos, andan todo el tiempo andan apurados y comen prácticamente al paso, casi comen al paso. Andas tan apurado que no te das el tiempo de masticar el suficiente tiempo el alimento. Por algo tienes dientes, ¿no? Tienes que masticar adecuadamente. ¿Me dejo entender? Entonces, estas personas no mastican adecuadamente el alimento y degluten alimentos semisólidos. Entonces, esto fuerza al esfínter esofágico superior, fuerza al músculo cricofaríngeo. ¿Me dejo entender? Entonces, la reacción del músculo, ¿cuál va a ser? Ante la fuerza que hace para deglutir, el músculo va a comenzar a tener espasmo, va a aumentar su tono, se va a cerrar más. El esfínter esofágico superior se va a cerrar con más fuerza. Va a haber una hipertonía, así le decimos, una hipertonía del músculo cricofaríngeo, lo cual dificulta más la deglución. ¿Y qué hace la persona cuando no? Más fuerza todavía hace para deglutir y el músculo se cierra más y se crea un círculo vicioso. ¿Estamos de acuerdo? Hace fuerza, se cierra, más fuerza, más se cierra. El músculo no va a ceder, le va a dar la contra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Hasta que va a llegar un punto en que el músculo se ha cerrado tanto que conforme haces más fuerza para deglutir esta zona débil, la mucosa comienza a salir. Por la fuerza que haces, la mucosa aquí comienza a protruirse. Aquí está. Y ese es el famoso divertículo de Senker, que es lo que llaman los radiólogos un divertículo por pulsión, o sea, por presión. ¿Es por qué? Por hipertonía del músculo cricofaríngeo. ¿Estamos de acuerdo? Como se cerró. Entonces, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo sospechas un divertículo de Senker? Típico, el paciente te va a decir: doctor, cuando yo paso mis alimentos siento acá como que me oprime el cuello, siento un bulto acá en el cuello, me comprime. ¿Estamos de acuerdo? Me comprime. Y tú te acercas al paciente, a ver, sígame contando, y te acercas discretamente. ¿Qué haces? Huele y te vas a dar cuenta que tiene mal aliento. Porque el alimento que se acumula acá se empieza a fermentar, se pudre. ¿Estamos de acuerdo? Se empieza a fermentar. Y eso le da mal aliento al paciente. El paciente se lava la boca, está más no poder y le sigue oliendo mal. Porque el problema no es bucal. ¿Estamos claros? El problema no es bucal. Entonces, paciente que al deglutir siente sensación de opresión en el cuello, ¿me dejo entender? Y tiene lo que llamamos médicamente halitosis con H, halitosis, mal aliento, sospechar de divertículo de Senker. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? El divertículo de Senker sale a través del triángulo faríngeo de Killian por hipertonía del músculo cricofaríngeo. ¿Y cómo confirmas el diagnóstico? Ahí está, a la derecha. Radiografía contrastada. Radiografía con contraste. ¿Cuál es el contraste que usan los radiólogos para ver tubo digestivo? Sulfato de bario. Sulfato de bario micronizado, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí está. No te olvides, con contraste de bario. Muy bien, ese es el divertículo de Senker. ¿Y bien? ¿Quedó claro hasta ahí? Muy bien, veamos entonces la laringe. Perfecto.
Bien, hablemos entonces ahora de la laringe propiamente. La laringe es un órgano tubular constituido por cartílago, membranas, ligamentos, músculos. La laringe normalmente se encuentra a la altura proyectada de la vértebra C3 a C6. Para empezar, aquí está la laringe y por encima de este famoso huesito. ¿Cómo se llama este hueso? El famoso hioides. El hueso hioides. El hueso, pregunta clásica, el hueso hioides se encuentra normalmente a la altura de qué vértebra. En reposo el hioides está a la altura de qué vértebra. C3. C3, ¿ya? No se olviden. El hioides en reposo se encuentra a la altura del C3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La laringe se proyecta también desde C3 hasta C6, pero la laringe suele ser más elevada, suele ser más alta en las mujeres y en los niños, y suele ser más baja en los varones. ¿Por qué? La laringe elevada, la elevación de la laringe produce voz más aguda, más fina, y la depresión de la laringe más baja, produce voz más gruesa, más grave. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides ese dato. Elevación de la laringe, voz aguda, voz fina. Descenso de la laringe, voz gruesa, voz grave. Es por eso que los varones solemos tener la laringe un poco más baja que las mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En relaciones anatómicas, por delante de la laringe están los músculos infrahioideos, músculos que están debajo del hioides. Por detrás está la parte más baja de la faringe, que ya estudiamos, la laringofaringe. Por arriba está el hioides. La laringe está unida al hioides por esta membrana. Esta es la membrana tiroioidea. La membrana que une la laringe al hioides es la membrana tiroioidea, porque va del cartílago tiroides, que es de la laringe, hacia el hioides. Y por debajo de la laringe está la tráquea. La laringe se une a la tráquea por la membrana cricotraqueal, porque va del cartílago cricoides a la tráquea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pregunta clásica. Siempre a veces pregunto a los colegas, ¿cuál es la función principal de la laringe? La función principal, la más importante. Porque todo el mundo dice, fonación, producción de voz. ¿Eso quiere decir que si no produces voz te mueres? ¿La parálisis de la laringe es mortal? No, ¿verdad? Entonces, si es parte del aparato respiratorio, si es parte de la vía respiratoria, su función principal está relacionada a la conducción de aire. A la conducción aérea. Si se obstruye la laringe y no pasa el aire, ¿te puedes morir? Claro que sí, te vamos a tener que hacer una cricotirotomía o una traqueostomía para que puedas seguir ventilando. ¿Me dejo entender? Entonces, la principal es parte del aparato respiratorio, su principal función, la que está relacionada con la vitalidad, es la conducción aérea. Esa es sin duda alguna su principal función. Pero tiene una segunda función que también es súper importante. La laringe es el órgano donde se produce la tos, la respuesta tusígena, generador de tos. Es el órgano que tose. La tos se produce en la laringe. ¿Me dejo entender? ¿Estamos claros? Y la función más característica, no digo la más importante, característica de la laringe es la producción del sonido, de la voz. ¿Me dejo entender? De la voz. Y esa función se llama fonación. Por lo tanto, las alteraciones de la laringe, ¿cómo se llaman? En términos de voz, ¿cómo se llaman? Disfonías. ¿Ya? Una pregunta básica. ¿Dónde está la capacidad de hablar? ¿Dónde se produce el habla? Porque a veces dicen, el paciente tiene lesión de la laringe, ya no va a poder hablar. Entonces, pregunta básica. Volvemos a la etapa primitiva. ¿Dónde se produce el habla? Claro, conmigo han llevado corteza cerebral. Entonces tu vida ha cambiado, ya sabes. El habla se produce en la corteza cerebral, en las áreas del lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? El lenguaje, la capacidad de producir lenguaje y de comprender el lenguaje son funciones cerebrales. Y las lesiones cerebrales en la producción o comprensión del lenguaje, neurológicamente, ¿cómo se llaman? Afasias. ¿Verdad? Afasias. Eso ya lo sabes, viste, neuro. Otra pregunta. ¿Dónde se produce la capacidad de articular las palabras? ¿Dónde está la capacidad de
pronunciar, articular las palabras, está en todo el aparato orofacial, donde participa la boca, la garganta y hasta las fosas nasales. Por ejemplo, cuando dices M, con M, el M es un fonema nasal, la N, si no es M, ¿estamos de acuerdo? Entonces, las fosas nasales también participan, entonces por eso le digo, ese es el aparato orofacial, ahí está la capacidad de articular palabras, la lengua sin duda. Por lo tanto, en un paciente que tiene parálisis de la lengua, por ejemplo, ¿cómo se llama esa incapacidad? Eso se llama disartria, dificultad, ¿no? Y alteración para articular palabras. ¿Sí comprende? ¿Sí entiende? El problema es que no puede articular palabras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya sabe dónde se produce el habla y su alteración se llama afasia. Ya sabe dónde está la capacidad de articular palabras, su alteración se llama disartria. ¿Estamos de acuerdo? Y dónde se produce la capacidad de producir voz, el sonido, la voz en la laringe. Y las alteraciones de la producción de la voz, las alteraciones laríngeas, ¿cómo se llaman? Disfonías. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, es la función más característica. ¿Ok? Tienen que saber para que sirve un órgano, por lo menos. Muy bien. La laringe tiene un esqueleto formado por cartílagos. 9 cartílagos constantes más unos inconstantes que están por ahí. ¿Cuáles son los cartílagos impares? 3. La epiglotis, el tiroides y el cricoides. ¿Ok? La epiglotis, el tiroides y el cricoides son los 3 cartílagos impares, que son únicos. La epiglotis, miren cómo la epiglotis sobresale por encima del ioides. ¿Me dejo entender? Se llama epiglotis porque su función es tapar la entrada de la laringe. Su función es tapar la entrada de la laringe y tapa la glotis. La glotis es la abertura entre los pliegues vocales. Ya vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es la abertura entre pliegues vocales. La epiglotis tapa la entrada de la laringe y por eso tapa también la glotis. Por eso se llama epiglotis, sobre la glotis. ¿Estamos de acuerdo? El segundo cartílago, el tiroides. Se llama así, la palabra tiroides viene del griego, semejante a un escudo, parecido a un escudo. Así le pusieron el nombre, tiroides, igual la glándula. Y decían que tiene forma de un escudo, por eso le pusieron ese nombre. En mi opinión, particularmente hablando, ya varios siglos después, no usamos escudos. En mi opinión, yo digo, más parece un libro semiabierto, el cartílago tiroides. ¿Ok? Donde vemos aquí el borde anterior, que vendría a ser como el lomo del libro, el borde anterior, esta es la escotadura superior, y aquí se ve esta prominencia, la prominencia laríngea o prominencia tiroidea, que la gente conoce como la manzana de Adán. La manzana de Adán es la prominencia laríngea. ¿Quién la forma? El cartílago tiroides. El cartílago tiroides. Ahí está la escotadura superior, su borde anterior, la prominencia laríngea. Y tal cual fuera un libro, tiene acá dos tapas, pero no le decimos tapas, le decimos placas o láminas. Las láminas o placas del tiroides. En cada lámina, en cada placa, tiene acá una línea, la línea oblicua del tiroides, donde se van a insertar músculos infrayoideos. Y luego mira, el tiroides tiene acá cuatro cachitos, 4 astas, 2 superiores, astas superiores o astas mayores y astas inferiores o astas menores. ¿Estamos claros? Esas son las partes del tiroides. ¿Ok? Cricoides. ¿De dónde viene la palabra cricoides? Semejante, parecido a un anillo. El cricoides es el único cartílago circular, el único cartílago con forma de anillo completo en toda la vía respiratoria. No hay otro, demuéstrenme lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Es el único cartílago con forma de anillo completo en toda la vía respiratoria. De tráquea para abajo, ningún cartílago tiene forma de anillo completo. ¿Estamos claros? El único cartílago con forma de anillo completo de toda la vía respiratoria, el cricoides. Su nombre te lo dice, cricoides, semejante a un anillo.
¿Me dejo entender? Y eso es importante porque cuando intubamos un paciente, ¿correcto? Muchas veces, dependiendo de los frames del calibre del tubo, ¿correcto? Muchas veces se atraca, el tubo se atraca y el sitio más frecuente de obstrucción en intubación es precisamente a nivel del cricoides. Es por esa razón que nadie en su sano juicio se le ocurre forzar, porque puede romper o puede pasar el esófago. Simplemente retrocedes, bajas el mango, la punta se va a levantar y continúas. No hay problema, es súper sencillo, ¿ya? Pero el único cartílago que te puede hacer obstrucción es el cricoides, por su forma. ¿Estamos de acuerdo? Y no te olvides que el cricoides está a nivel de qué vértebra? C6. ¿Estamos de acuerdo? A nivel de C6. Es recontra fácil. Entonces, perfecto, son los tres cartílagos. Mira, el cricoides desde adelante se ve delgado, ¿verdad? Es como esos anillos antiguos. Tienen un arco y una placa. Miren acá, si lo veo de atrás, miren de atrás el cricoides cómo se ve. Más ancho. Atrás, esa es la placa del cricoides, como un anillo de sello. La placa del cricoides es más ancho atrás. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está el epilotis, mira, con forma de raqueta. El tiroides que tiene forma de libro y el cricoides que es el único que es cerrado, el único que es circular o en forma de anillo. Pero no te olvides, ¿cómo se llama la parte anterior del cricoides? Arco del cricoides. Y atrás, ¿cómo se llama? Placa o lámina del cricoides. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esos son los impares. Los pares están sobre la placa del cricoides. Aquí vemos los aritenoides, ¿ven? Que están montaditos sobre la placa del cricoides. Sobre el ápice de los aritenoides están los corniculados, llamados de Santorini, este escrito, y más arriba de los corniculados los cuneiformes o de Greisman. Esos son los pares. ¿Estamos de acuerdo? Y miren acá. Aquí está el cartílago tiroides, ¿lo ves? El cartílago tiroides y acá está el yoides, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la membrana que unía el tiroides al yoides? Membrana tiroyoidea. Membrana tiroyoidea. En el borde posterior, en los bordes posteriores de la membrana tiroyoidea, aquí se forman unos ligamentos, se engrosan, forman unos ligamentos, los ligamentos tiroyoideos. En el espesor, dentro de dichos ligamentos, a veces encontramos unos cartílagos que se llaman tritíceos, pero como está escrito acá, son inconstantes, no siempre están presentes. ¿Estamos claros? Pero si estuvieran los cartílagos tritíceos, ¿dónde están localizados? Están en el espesor de los ligamentos tiroyoideos, que vienen a ser los bordes posteriores de la membrana tiroyoidea. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Perfecto. Lo que les mencioné, ¿no? Las partes del tiroides, ¿ven? La lámina de la placa, la prominencia laringe, que es la manzana de Adán. Perfecto. Esto ya lo mencioné. Ahí está el cricoides, mírenlo, con su famosa forma. Ahí he puesto un anillo para que te quede claro. Como un anillo de sello. Ese es el cricoides. Nunca te olvides. El único cartílago con forma de anillo completo. Por lo tanto, no me digan jamás, no quiero escuchar esa. Anillos traqueales, dicen algunos. Anillos traqueales. Los cartílagos de la tráquea no tienen forma de anillo. Si tú escuchas a alguien decir anillos traqueales, huye. Ahí no es. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, no son anillos traqueales. El único anillo es el cricoides. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí está el arco adelante y la placa o la lámina que es posterior. Y sobre la lámina están los aritenoides y más arriba, sobre el ápice. Miren, cada aritenoide tiene tres vértices. El vértice superior se llama ápice, el vértice lateral se llama apófisis muscular y el medial se llama apófisis vocal. Sobre el ápice están los corniculados y más arriba de los corniculados los cuneiformes. ¿Ok? Bien, perfecto. Ahí está. Esto es la naturaleza, esto lo van a ver más que todo con histología. Hay cartílagos que son puramente elásticos, hay cartílagos que son puramente llaninos y hay cartílagos que son mixtos. Por ejemplo, el tiroides. El tiroides es mixto. Tiene porciones llaninas y porciones elásticas. Un cartílago que es puramente elástico, la epiglotis, clásico. La epiglotis es puramente elástica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y también hay articulaciones entre los cartílagos. Mira, la articulación cricotiroidea. ¿Dónde está? Son estas. Esta es la articulación cricotiroidea. Entre las astas inferiores del tiroides con el cricoides, cricotiroidea.
Es una sinovial de subtipo artroideo plano. Cricoaritenoidea, cricoides con aritenoides, es esta. Cricoides con aritenoides. Sinovial con dilia. Y por último, aritenocorniculada. Aritenoides con corniculados. Anfiartrosis. ¿Estamos claros? Muy bien. Y ahora veamos membranas y ligamentos. Yo los clasifico de esta manera: extrínsecos, intrínsecos. ¿Qué significa extrínseco? Que no es propio de la laringe, que unen la laringe con estructuras vecinas. ¿Estamos de acuerdo? Intrínsecos, propios de la laringe, que unen la parte de la laringe. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ligamentos, membranas extrínsecas. Miren acá, veamos la imagen. Esa es la famosa membrana tiroidea, ¿verdad? Que va del tiroides al yoides. ¿Será extrínseca o intrínseca? Extrínseca, porque está uniendo a un hueso vecino que es el yoides. ¿Estamos de acuerdo? El yoides no es parte de la laringe, es un hueso independiente. ¿Ok? Membrana tiroidea. No te olvides que los bordes posteriores de dicha membrana se llaman los ligamentos tiroideos, en los cuales encontramos a veces los cartílagos tritíceos. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos esta otra membrana, la membrana cricotraqueal. ¿Intrínseca o extrínseca? Si está uniendo cricoides a la tráquea, que es otro órgano, extrínseco. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Mira esta membrana, cricotiroidea. Entre el cartílago tiroides y el cricoides. ¿Intrínseca o extrínseca? Esta es intrínseca, porque está uniendo dos cartílagos que son de la laringe. ¿Estamos claros? Cricotiroidea. Muy bien, esas son las principales membranas. Veamos acá, miren, es un corte sagital. Aquí quiero ver un dato súper importante. Siempre me pregunto esto en el examen. Miren, ¿te acuerdas que te dije, este es el famoso cartílago epiglotis? ¿Por qué se llama epiglotis? ¿Cuál es la función de este cartílago? Esto viene a ser como la tapa de la laringe. Su función durante la deglución. Cuando uno deglute alimentos sólidos o líquidos, la epiglotis debe descender para cubrir la entrada de la laringe, tapar la entrada de la laringe. ¿Me dejo entender? Pero cuando uno no está deglutiendo, esta tapita suele estar levantada. En reposo, la epiglotis suele estar levantada, ¿verdad? Pregunta: ¿quién mantiene a la epiglotis levantada, permitiendo el paso del aire hacia la laringe? ¿Quién mantiene esa? Ahí está, un ligamento. ¿Cómo se llama este ligamento? Hilo epiglótico, porque va del yoides al epiglotis. Este es el ligamento que coloquialmente digo, el ligamento que mantiene levantada la tapa. ¿Me dejo entender? Hay niñitos que nacen con una condición bastante complicada, se llama la laringomalacia. Laringomalacia, con C al final. La laringomalacia es una condición en la cual el niño ha nacido con una laringe inmadura. Sus cartílagos están sumamente flácidos y sumamente blanditos. Entonces, en estos niños la epiglotis se le cae. Y tapa la entrada. Entonces, el niño anda sufriendo estridores, problemas de ventilación. ¿Me dejo entender? Estos niñitos no pueden echarse. Tú lo ves en su camita pediátrica, el niñito está sentado con el tronco inclinado hacia adelante y con la lengua afuera, porque la lengua, como está unida a la epiglotis, saca la lengua para levantar la epiglotis y así pueden respirar. En estos niños solamente se da tratamiento de soporte hasta esperar que la laringe madure. ¿Me dejo entender? Y en casos más graves, más complicados, hay que intubarlo. ¿Me dejo entender? Para que pueda ventilar, porque se obstruye la laringe. Entonces, por eso, una pregunta elemental, básica: ¿qué estructura es la que mantiene a la laringe, a la epiglotis levantada, permitiendo el paso del aire? El ligamento hiloepiglótico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es una función pasiva. En reposo normalmente la epiglotis está levantada, ¿ok? Para bajarla sí hará función de dos músculos que vamos a ver en un rato, ¿ok? Estos ligamentos acá, y si hay un ligamento que mantiene levantada la epiglotis, hay otro ligamento que funciona, como yo digo coloquialmente, es la bisagra de la tapa. Uno levanta la tapa y el otro actúa como la bisagra de la tapa. ¿Cuál es el ligamento que actúa como bisagra
del epiglotis, el ligamento tiroepiglótico, pues está uniendo el tiroides al epiglotis, ¿verdad? Este es el ligamento que funciona como una bisagra. Y luego van a aparecer dos famosos ligamentos, los dos van del tiroides al aritenoides, por eso se llaman tiroaritenoideos, superior e inferior, van del tiroides al aritenoides. Estos son las famosas cuerdas, porque ves que están suspendidos en el medio, van de extremo a extremo como una cuerda. Estas son las famosas cuerdas de la laringe. El superior, el ligamento tiroaritenoideo superior, ahora se le llama la cuerda vestibular. ¿Me dejo entender? El inferior, la cuerda vocal. ¿Estamos de acuerdo? Antiguamente, nuestros ancestros decían cuerda vocal superior o falsa, cuerda vocal inferior o verdadera. ¿Estamos de acuerdo? A la superior o falsa es ahora la cuerda vestibular. La inferior o verdadera ahora simplemente es cuerda vocal. Pregunta, ¿y por qué a la de abajo le han puesto cuerda vocal? Porque solamente este ligamento de abajo está acompañado de músculo. Hay un músculo que acompaña este ligamento, a la cuerda vocal. ¿Cómo se llama el músculo que acompaña a la cuerda vocal? Se llama igual que el ligamento, músculo tiroaritenoideo. Músculo tiroaritenoideo, que como es único, no se dice superior ni inferior. ¿Estamos claros? Tenemos dos ligamentos tiroaritenoideos, el superior y el inferior, pero músculo solamente uno a cada lado, por supuesto. Tiroaritenoideo, que está junto con el ligamento inferior. Por eso que al ligamento inferior se le llama la cuerda vocal, porque es activa, tiene movimiento. Como tiene músculo, tiene movimiento activo. En cambio, el superior no tiene músculo, es inerte, es pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabes. Perfecto. Y ahora sí, miren, ahí está la laringe cerradita. Esta entradita, ya sabes, es el aditus. ¿Cuáles son los límites del aditus? Aquí arriba, el borde superior del epiglotis. Aquí tenemos los repliegues ariteno-epiglóticos, en los cuales vemos dos tubérculos. El de abajo es el tubérculo corniculado y el de arriba el tubérculo cuneiforme. Y el vértice inferior, mira, el vértice inferior de este aditus es esta pequeña escotadura que los otorrinos conocen con el nombre de la rímula. La rímula es la escotadura interaritenoidea. La escotadura interaritenoidea. ¿Estamos de acuerdo? Es el vértice inferior del aditus, de la entrada a la laringe. Muy bien. Perfecto. Y cuando uno hace un corte en la laringe, un corte en este caso coronal, lo primero que llama la atención dentro de la laringe es la presencia de cuatro pliegues, dos superiores, dos inferiores. ¿Cómo se llaman los superiores? Pliegues vestibulares. Y los de abajo, pliegues vocales. ¿A quién te hace acordar? A las cuerdas que acabamos de ver, ¿verdad? Ligamento, cuerda vestibular y cuerda vocal. Esto también se llama pliegue vestibular, pliegue vocal. Entonces pregunta, ¿el pliegue vestibular qué cosa contiene? Contiene única y solamente al ligamento tiroaritenoideo superior, a la cuerda vestibular. El pliegue vestibular contiene a la cuerda vestibular, que es el ligamento tiroaritenoideo superior. Vean ustedes, ¿contiene músculo? No. Por lo tanto, los pliegues vestibulares son pasivos, son inertes, no se mueven. ¿Me dejo entender? En cambio, mira los pliegues vocales. Los pliegues vocales, cada uno contiene a la cuerda vocal, que es el ligamento tiroaritenoideo inferior, y al músculo. ¿Cuál es el músculo que está en el pliegue vocal? El músculo tiroaritenoideo. Ya sabes, el músculo que forma el pliegue vocal, acá está, tiroaritenoideo. ¿Estamos claros? Muy bien, no puedes fallar en eso. Ahí está el pliegue vestibular, el pliegue vocal. Perfecto. Y ahí no queda la historia. Como los pliegues vocales son activos, como los pliegues vocales tienen músculo y se van a mover, ¿me dejo entender? Entonces, los pliegues vocales, ¿qué pueden hacer? Los pliegues vocales se pueden separar, se reducen, se pueden aducir, se pueden juntar, ¿me dejo entender? Se pueden estirar, se pueden tensar, se pueden acortar o relajar, ¿me dejo entender? De tal manera que van a abrir o cerrar la abertura que hay entre ellos, y esa abertura tiene un nombre,
¿Cómo se llama la abertura entre los dos pliegues vocales? ¿Cómo se llama esta abertura entre los dos pliegues vocales? Esa es la famosa glotis. La glotis. La glotis es la abertura, el espacio entre los dos pliegues vocales nada más, derecho e izquierdo. ¿Me han entendido? Pues un espacio horizontal. Todo lo que esté por encima de la glotis se llama compartimento supraglótico, y lo que esté por debajo, compartimento infraglótico o subglótico. ¿Estamos claros? Pregunta, ¿los pliegues vestibulares están en el compartimento supra o infraglótico? En el supraglótico, ¿verdad? Muy bien. Y por lo tanto, estos pliegues vestibulares van a dividir al compartimento supraglótico en dos regiones. La región que se encuentra entre la entrada, el aditus, entre el aditus, la entrada laringe y los pliegues vestibulares, esa región se llama vestíbulo laringe. Y la región que se encuentra entre los pliegues vestibulares y los pliegues vocales se llama ventrículo laringe. ¿Estamos de acuerdo? Ventrículo laringe. ¿No? Entonces, ¿dónde hemos visto ventrículos? Vimos ventrículos en el cerebro, hemos visto ventrículos en el corazón, y acá también hay ventrículos. El ventrículo laringe está entre los pliegues vestibulares y los vocales. ¿Quedó claro? No sé, súper fácil. Y todo lo que está por debajo de la infraglotis. Entonces, ventrículo más vestíbulo igual supraglotis. Muy bien. Miren, esta es una imagen real. ¿Cómo se llama el examen? El examen para visualizar la laringe en un paciente. Laringoscopía. ¿Y con qué instrumento se hace? Pues con un laringoscopio. ¿Quién hace eso? El otorrino laringólogo. Se pone un espejote acá en la frente, un espejo grande, introduce una linterna, un objeto de anestesia con un aerosol, te anestesia la garganta para que no haga alcance y mete una linterna. Y mira directamente con su espejote, mira. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te ve la laringe. Y aquí vemos claramente, se ve sumamente fácil. ¿Correcto? Esta es la epiglotis. Aquí está la epiglotis. Miren. Estos son los pliegues arínteno-epiglóticos. Este es el derecho, acá estará el izquierdo. En dicho pliegue se ven dos tubérculos. Este será el tubérculo cuneiforme y el tubérculo corniculado, o sea, los relieves que forman los cartílagos. Y aquí abajo está la rímula. ¿Te acuerdas de la rímula? La escotadura interarticular. ¿Qué es todo esto? Todos estos que forman el aditus, todos estos forman el aditus, la entrada a la laringe. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que entramos por la laringe, ¿esto qué será? Los pliegues, los de arriba, ¿cómo se llaman? Pliegues vestibulares. Estos son los pliegues vestibulares. Y de abajo, pliegues vocales. Esos de abajo se van a mover. ¿Y cómo se llama la abertura entre los dos pliegues vocales? La glotis. Esa es la glotis. Significa que todo esto que está por encima es la supraglotis. Y pasando la glotis hacia abajo ya estará la infraglotis. Y más abajo la tráquea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo se llama esta región? ¿Cómo se llama este espacio? Entre el aditus y el pliegue vestibular. Esto es el vestíbulo laringe. ¿Y cómo se llama el espacio entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal? El ventrículo laringe. ¿Estamos de acuerdo? El ventrículo laringe. ¿Me han entendido hasta ahí? Vestíbulo más ventrículo igual supraglotis. ¿Quedó claro, chicos? Muy bien. Entonces, bien, estos de los músculos supraglóticos y infraglóticos solamente lo voy a mencionar acá, lo voy a describir más detalladamente en el video. Pero miren, solamente quiero que sepan que con respecto a yoides tenemos dos grupos de músculos, unos arriba, suprayoideos, otros abajo, infrayoideos. Para no entrar en tanto detalle, los músculos suprayoideos, ¿qué función tienen en conjunto? Elevan al yoides. ¿Y qué ocurre cuando uno levanta el yoides? Levantas también la laringe. ¿Y qué ocurre cuando se levanta la laringe? ¿Qué ocurre cuando la laringe se levanta? La voz se torna aguda, fina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Cuando uno levanta la laringe. ¿Estamos de acuerdo? Los suprayoideos levantan yoides y levantan laringe y provocan voz aguda o fina. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, los infrayoideos, ¿qué van a hacer?
Los que están abajo, ahí está. Inervación, todo eso lo voy a tener más en el video. Los infrahídricos también son cuatro pares. Estos en general, ¿qué hacen? En general descienden a la línea y producen voz grave, voz gruesa. ¿Me dejo entender? Así como para que te crean. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ya sabes. Voz seria. Muy bien. Entonces, eso es lo principal. ¿Ya? Ahora, más que músculos infrahídricos, lo que sí tienes que dominar son los músculos intrínsecos propios de la laringe. Allá, este detalle es súper importante, esto salva vidas. El famoso rombo de la traqueotomía. El famoso rombo de la traqueotomía. En primer lugar, imagínate que te haces un fin de semana, te vas de campestre, te vas fuera de Lima, ¿correcto? Y entonces en una reunión con familiar o de amigos, tus amigos de promoción, ¿no? Que están cocinando pues chancho al palo, chancho al cilindro, ¿me dejo entender? Y todo el mundo está que se bromea, y no falta el chistoso que mientras estás comiendo, te golpe en el estómago. Te atoras. ¿Me dejo entender? Te atoras. Atorado en Chile. En ese momento, lo primero, es clásico, ¿eh? Comienza a agarrar el cuello, tratando de expulsar, ¿me dejo entender? No, se está ahogando. Entonces ya, perfecto. Todo el mundo se entera, estás ahí, todo el mundo sabe que tú eres en Cayetano, todos van a voltear a verte, a ver qué haces. Así de claro. Tú elegiste medicina. Así que, lúcete. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Ah? Haces como todos los demás, sacas tu celular y lo grabas. ¿Qué haces? ¿Ah? Lo primero que tienes que hacer es ponerte de costado y inclinarlo hacia adelante, pedirle que tosa mientras tú le das 3 golpes secos en la zona interescapular. Entre las dos escápulas, con la base de la mano inclinado así, tose, grita, tose, él trata de toser. Eso no durante ni 2 segundos. O sea, si no sale con eso, entonces haces tu mayor ejemplo, ¿no? Ya sabes, tus puñitos, se encuentran las sifoides y el ombligo, 3 fuertes. Si no sale con eso, pues ya tu momento ha llegado. ¿Estamos de acuerdo? Estás en un lugar donde todo el mundo está comiendo, donde ahí está el chancho al palo, ¿qué es lo que más abunda? Cuchillos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya, tu cuchillito, correcto, y tiene por ahí un lapicero. Entonces, ¿qué haces? Lo extiendes al paciente, extiendes el cuello, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Vas a abrir la vía aérea. ¿Estamos de acuerdo? Pide que te ayuden porque el paciente no se va a dejar. Que lo agarre fuerte y tú no tienes que hacer, porque vas a salvar la vida. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es anestesia, créeme que eso va a doler. Entonces, para eso tienes que tener como referencia tu famoso rombo, el rombo de la traqueotomía. Así se le llama, pero en emergencia nunca hacemos traqueotomía. Nunca. Vamos, te voy a enseñar dónde se abre. Ni se te ocurra tocar la tráquea ahí, lo vas a matar. No toques la tráquea, así. De verdad, ni en emergencia lo hacemos. Entonces, por eso, rombo de la traqueotomía, en primer lugar, es un rombito formado por 2 pares de músculos. ¿Qué músculos son? Son músculos infrahídricos, los esternioideos y los esternotiroideos. ¿Ok? Dentro del rombo hay una serie de estructuras, ¿ya? Ahí está, desde arriba para abajo, todo lo que hay dentro del rombo, ¿ya? Pero la más importante acá, para efectos de salvar la vida, es esta membrana. La membrana cricotiroidea. Acá. Tú palpas la manzana de Adán, ya sabes que ese es el cartílago, tiroides, el borde inferior. Te vas al borde inferior de la manzana de Adán. Palpas el cartílago tiroides, el cricoides, y entre los dos se palpa una ranura, un espacio ahí, perfectamente, ahí está. Yo sé dónde me tiene que hacer la traqueotomía ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí, palpa bien, pide que lo sujeten, que extiendan la cara así y se palpa. ¿Me dejo entender? Y ahí es donde entras, en la membrana cricotiroidea, no entras en la tráquea. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que estás haciendo es un procedimiento que se llama cricotiroidotomía. Cricotiroidotomía o cricotirotomía. ¿Estamos de acuerdo? Cricotirotomía. No haces traqueotomía. En emergencia jamás hacemos traqueotomía. Hacemos cricotirotomía o cricotiroides, es decir, entre tiroides y cricoides. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, haces una sugerencia, haces un corte vertical. No se te ocurra hacerlo horizontal, porque con los movimientos, si se te pasa el cuchillo, puedes cortar una carótida. ¿Estamos de acuerdo? Y te vemos en 20 años, depende de cuánto te sentencien. ¿Estamos de acuerdo? Te vemos en 20 años. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, no quieres ser sentenciado a las cosas bien. ¿Ya? El corte vertical, no lo hagas horizontal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, perfecto. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Entonces se ve claramente, ¿ven? La manzana de la mitad tiroides, su forma de hilo tiene. Acá está el cricoides y acá se entra. ¿Estamos de acuerdo? Cortas un pequeño corte vertical, chiquito nomás, de 2 o 3 centímetros, y agarras un lapicero, le sacas la carga, todo lo rompes y no tienes problema. Y te aseguras sí que comience a ventilar por ahí, que comience a salir aire. ¿Me dejo entender? ¿Y qué haces después? Ahí te quedas, dejo con su lapicero ahí de comida. No, pues llama a la ambulancia, hay que llevarlo a un hospital. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ahí está la referencia. Y una pregunta clásica que también siempre hago ahí. Cuando tú haces una cricotilotomía, pregunta, ¿a qué compartimento de la laringe estás entrando? ¿A qué parte de la laringe estás entrando? ¿Está escrito? ¿Estás entrando al vestíbulo, al ventrículo o a la infraglotis? Estás entrando a la infraglotis. Ahí está. O sea que este procedimiento no afecta a los pliegues vocales. El paciente no va a quedar disfónico ni nada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Eso es lo esencial. Y terminamos con los músculos intrínsecos de la laringe. Miren, te voy a dar puro tip, porque creo que eso se describe en el video, en todos los libritos. Yo te voy a decir lo que ningún libro dice. ¿Estamos claros? Ya mira, observa. Músculos intrínsecos. Aquí están sus nombres. Los nombres dependen pues de qué cartílago vamos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, pregunta básica. ¿Cuáles son? Intrínsecos, Intrínsecos. ¿Cuáles son los únicos músculos intrínsecos que se ven por delante en la cara anterior de la laringe? Los músculos cricotiroideos. Son los únicos intrínsecos. Están justo a los lados de la membrana cricotiroidea. Cuando uno hace cricotilotomía, procura mantenerte en el centro mismo, porque puede dañar uno de los músculos. ¿Me dejo entender? Entonces, los músculos cricotiroideos, los únicos intrínsecos que se ven por la cara anterior. Los únicos intrínsecos que no están inervados por los nervios laringeos recurrentes. ¿Estamos de acuerdo? Los únicos intrínsecos que se ven de cara anterior, los únicos intrínsecos que no están inervados por nervio laringeo recurrente. ¿Estamos claros? Con eso ya te solté otra pepa. Que todos los demás estarán inervados ¿por quién? Por laringeo recurrente. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si estos son los únicos que no están inervados por el nervio laringeo recurrente, la pregunta es, ¿y quién los inerva? Están inervados por el nervio laringeo superior. El nervio laringeo superior, específicamente su rama externa. La rama externa del nervio laringeo superior. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Y para qué sirven estos cricotiroideos? ¿Qué función tienen? Este cricotiroideo lo que hace es protruye, impulsa hacia adelante al tiroides y hacia atrás al cricoides. Hace eso. Empuja hacia adelante al tiroides y hacia atrás al cricoides. ¿Y con eso qué hace? Estira y tensa los pliegues vocales. Estira y tensa los pliegues vocales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y para qué estira y tensa los pliegues vocales? ¿Para qué? Para hablar en voz alta, para cantar, para dar una clase, para dar una charla, para elevar la voz. ¿Estamos claros? Cuando tú gritas, cuando tú cantas, cuando tú das una oratoria, ¿me dejo entender? O te quieres hacer escuchar por alguna razón, entonces levantar la voz implica estirar y tensar las cuerdas vocales. ¿Y qué músculo hace eso? Los cricotiroideos. Razón por la cual clásicamente se le conoce como los músculos del cantante. ¿A cuál se le conoce como los músculos del cantante? A los cricotiroideos. Los músculos del que levanta la voz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Muy bien. Siguiente. Mira, estos son los que se ven de adelante. Significa que los demás los veo de atrás. Desde atrás yo veo, mira, sobre la placa del cricoides veo estos dos músculos que forman como una V. ¿Lo ven? Como una V. ¿Correcto? Forman como una V. Ahí están. Los cricoaritenoideos posteriores.
va del cricoides al aritenoides. Cricoaritenoides. Yo le digo coloquialmente, le digo los cricopos. Los cricopos, así le digo, es mi chapita que yo me sé por eso. Los cricopos, los cricoaritenoideos posteriores. Mira, forman como una V. Son los más visibles desde atrás, los que mejor se ven de atrás. Todos ellos apuntamos en ese rato. Y nunca me ponen deltoides, no sé qué más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, son los que mejor se ven de atrás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué función tienen? Son los únicos que abducen, separan los pliegues vocales. Es decir, abren la glotis. Los únicos que abren la glotis, que abducen los pliegues vocales. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta, nada más, ¿y quién los inerva? ¿Quién inerva los músculos? Laringo recurrente. Ya te dije que todo lo demás es laringo recurrente. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Pregunta, ¿y uno en qué momento tiene la glotis abierta? ¿En qué momento abduce los pliegues vocales? No estoy hablando, cuando uno no habla, cuando uno está en silencio, cuando uno permanece en silencio, cuando no habla, ¿me dejo entender? La glotis está abierta ¿para qué? Para permitir el paso de aire. ¿Me dejo entender? Entonces, estos músculos mantienen la glotis abierta para permitir el paso de aire. ¿Me han entendido? Bien, y si hay cricoaritenoideos posteriores, tienen unos primitos que se llaman los cricoaritenoideos laterales, que no se ven acá, Los cricólatas, como les digo. Los cricopos abren la glotis, ¿me dejo entender? Y sus primos, los cricólatas, los cricoaritenoideos laterales, son totalmente opuestos a estos. ¿Qué hacen? Los cricoaritenoideos laterales aducen, juntan potentemente los pliegues vocales, juntan con fuerza los pliegues vocales, de tal manera que cierran herméticamente la glotis. La glotis está totalmente cerrada por acción de estos músculos. Los músculos que aducen totalmente los pliegues vocales y cierran herméticamente la glotis, los cricólatas, los cricoaritenoideos laterales. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando la glotis está totalmente cerrada? El aire no pasa. ¿Y en qué momento se cierra de esa manera? Cuando uno, ¿me dejo entender? Cuando uno tose. ¿Qué cosa es la tos? Chicos, ¿qué cosa es la tos? ¿Qué es la tos? Díganme. ¿Qué es la tos? La tos es una secuencia de mecanismos. La tos se produce por cierre hermético de la glotis, ¿me dejo entender? Seguida por aumento de presión en la vía aérea, por debajo de la glotis, aumenta la presión, y luego la apertura súbita. ¿Me dejo entender? Pregunta, en la tos, ¿quién cierra herméticamente la glotis? Los cricoaritenoideos laterales. Y luego, ¿quién la abre para que el aire salga de manera explosiva? Los cricopos. Entonces, estos dos primitos de acá son los músculos que participan en la tos. ¿Me han entendido? A ver en qué libro dice eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Ya pronto vamos a sacar nuestro libro acá, elegir todos ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos son los músculos que participan en la tos. ¿Está claro? Muy bien. Luego tenemos, mire este músculo, que une los aritenoides, por eso se llaman los aritenoideos. Porción obliqua y porción transversal. Estos músculos, ¿qué hacen? Los aritenoideos también aducen, juntan los pliegues vocales, pero no los cierran totalmente. La glotis la convierten en una ranura, forman la llamada hendidura glótica. Es decir, aducen los pliegues vocales y cierran parcialmente la glotis. ¿Estamos claros? Cierran parcialmente la glotis. De tal manera que forman la llamada hendidura glótica. Y la pregunta es, ¿en qué momento se forma la ranura, la hendidura glótica? En el momento que estoy hablando. Cuando se forma la hendidura glótica, el aire al salir hace vibrar los bordes de los pliegues vocales y eso genera el sonido, genera la voz. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuáles son los músculos que actúan en la producción de voz?
los aritenoideos. A diferencia de los cricoaritenoideos, estos dos aducen pliegues vocales, pero estos lo aducen totalmente. Estos no, estos forman la hendidura glótica. ¿Estamos de acuerdo? Para la producción de voz. Luego tenemos estos músculos que los vamos a ver, miren acá, los vamos a ver dentro, ahí está, miren. Perfecto. Ahí están los músculos que he mencionado, ya para lo ver en la práctica mejor. Y en los pliegues vocales, miren, en los pliegues vocales, ¿te acuerdas cuál era el músculo que estaba contenido en los pliegues vocales? Los tiroaritenoideos, ¿te acuerdas? Que lo mencioné como el músculo que estaba contenido en el pliegue vocal. El músculo tiroaritenoideo tiene 3 fascículos. Su fascículo medial se llama el fascículo vocal, tiene un fascículo lateral y un fascículo superior que se llama tiroepiglote. Ya. ¿Qué función tiene este músculo tiroaritenoideo? Pregunta, ¿cuál era el músculo que levantaba la voz? ¿Cuál era el músculo que levantaba la voz? El músculo del cantante, ¿cuál era? El primero, ¿no? El cricotiroideo, ¿verdad? El cricotiroideo. ¿Por qué? ¿Qué hacía para levantar la voz? Estira y tensa los pliegues vocales. Estos de acá hacen lo contrario. El tiroaritenoideo es opuesto. ¿Qué hace? Acorta. Como se contrae, acorta y relaja el pliegue vocal. Acorta y relaja la cuerda vocal. ¿Y esto en qué momento necesito las cuerdas vocales relajadas, cortas? Cuando hablo bajito, cuando hablo susurrando, cuando no levanto la voz. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tengo mis cuerdas vocales acortadas, relajadas. El tiroaritenoideo es para hablar bajito. ¿Me han entendido? Ya saben qué viene. Súper sencillo. Perfecto. Entonces, eso es lo... Y por último, los únicos músculos intrínsecos de la laringe que no actúan en los pliegues vocales, que no trabajan sobre la voz, son estos. Los aritenoepiglóticos, que son la continuación de la porción oblicua de los aritenoideos. Los aritenoepiglóticos. Estos son los músculos que coloquialmente yo digo, estos son los músculos que bajan la tapa. ¿Cuál era la tapa? La epiglotis, ¿se acuerdan? Pregunta, ¿en reposo la tapa está levantada o está bajada? La tapa del epiglotis suele estar levantada. ¿Quién mantenía levantada la epiglotis? El ligamento, ¿se acuerdan? Ioepiglótico. Por lo tanto, el epiglotis se mantiene levantada naturalmente. Cuando tú deglutes, 2 músculos van a bajar a la epiglotis. ¿Cuáles son los músculos que bajan a la epiglotis? Los aritenoepiglóticos. Estos son los músculos que descienden la epiglotis y cierran el aritus durante la deglución. No actúan sobre pliegues vocales, ¿correcto? Entonces, todo lo que he dicho, ¿no? Ya está ahí prácticamente. Ahí está la función, esto es según Netter, bastante claro, bastante bien representada la función de los músculos que he mencionado, ¿correcto? Y ahí está, ¿ven? Los pliegues vocales se separan, se avenucen durante la ventilación, cuando uno está hablando. Esta es por acción de los cricopos, los cricoaritenoideos posteriores. Se aducen, se juntan y forman la hendidura glótica cuando uno produce voz. Esto hacen los músculos aritenoideos. ¿Ok? Los pliegues vocales se acortan y relajan cuando uno habla en tono bajo. Eso hacen los músculos tiroaritenoideos. Y los pliegues vocales se tensan, se alargan cuando uno levanta la voz, cuando uno grita, cuando uno canta. Los músculos cricotiroideos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahí está en mi tabla, todo está naturalmente escrito acá, así que no se complique la vida. Y termino nada más con esto. Miren, la cosa es sencilla. La laringe está inervada por el 10º par craneal. Es decir, los 2 nervios vagos. El derecho y el izquierdo. De cada vago sale el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo inferior. El laríngeo superior acá lo vemos. Este nervio laríngeo superior está aquí arriba y se va a dividir en 2 ramas, una rama externa y una rama interna. La externa es motora y va a inervar al único músculo que no estaba inervado por el laríngeo inferior, ¿se acuerdan? El cricotiroideo. Y su rama interna atraviesa la membrana tiroidea y va a dar sensibilidad a la supraglotis.
¿Por qué es tan importante la sensibilidad a la supraglotis? Porque es la que genera tos. Cualquier cuerpo extraño que toque la supraglotis despierta una respuesta de tos bastante marcada, bastante notoria, ¿ok? Y el nervio laringe inferior recurrente, ¿no?, que va a inervar el resto de músculos y va a dar sensibilidad a infraglotis. El resto ya lo conoces, lo voy a escribir mejor en el medio, ya sabes, ahí está. Y la irrigación, tenemos la arteria laringea superior y la cricotiroidea, que nacen de la arteria tiroidea superior, que a su vez es la primera rama de carótida externa, y la arteria laringe inferior, que nace de la tiroidea inferior, que a su vez es rama de la tirocervical, y esto es rama de la subclavia. ¿Ok, chicos? Bien, ya estamos en la hora, vayan a la práctica. Gracias.